En Enigma Divino, no solo recordamos historias antiguas, las revivimos, porque cada una sigue latiendo en el corazón de quien cree, espera y ama. Título: El sembrador que no discriminó la tierra. Introducción. En los albores de un día como cualquier otro, en un rincón escondido del vasto mundo, se alzaba un sembrador con un corazón dispuesto a escuchar el susurro del espíritu. Mientras los primeros rayos del alba iluminaban los campos, una pregunta resonó en su ser: ¿te atreverías a esparcir las semillas del amor, aun en aquellos lugares donde la esperanza parece marchita? La respuesta no era sencilla, pero él sabía que aquellos que escuchan sus corazones pueden transformar cualquier terreno, por más árido que parezca, en un jardín de posibilidades divinas. Llamado a la acción. Si sientes el llamado a sembrar amor sin límite, escribe: estoy listo para ser luz, y únete a esta misión de amor inclusivo. Capítulo 1. La revelación en la amanecida. En un amanecer impregnado de misterio y serenidad, el sembrador se encontró a sí mismo caminando por los surcos aún húmedos, donde el rocío danzaba con los primeros rayos del sol. Este amanecer en Palestina no era como cualquier otro. Había un susurro en el viento, un canto lejano que parecía entretejido con la esencia del aire y la tierra. Cada nota del canto era una promesa, y cada promesa un secreto esperando ser desvelado. Al mirar al este, hacia el cielo que comenzaba a vestirse de colores de fuego, el sembrador sintió que el universo le hablaba a través del albor. En este instante de conexión divina y humana, una voz interior, suave pero clara, llenó el corazón del sembrador. Era como si el mismo sol, en su majestuosa ascensión, le transmitiera un mensaje de luz y propósito. Esparce tus semillas a todo rincón, decía la voz, y que no solo los suelos fértiles sean el destino de ellas. Esta revelación era un llamado a la acción que traspasaba toda lógica terrenal. No se trataba de estrategia o economía, sino de fe ciega y esperanza absoluta. Cada terreno, sin importar cuán inhóspito, debía recibir la oportunidad de fructificar. El sembrador, con su rostro curtido por el tiempo y el clima, sintió como algo dentro de él resonaba con aquella voz. Era la certeza de una verdad superior que solo su corazón podía entender plenamente. Experimentaba un momento de epifanía en el silencio del campo, un lugar donde palabras y pensamientos se mezclaban con el susurro del viento y el canto de las aves matutinas. No era solo un mandato divino, sino una misión de amor y generosidad, una expresión de una fe que trasciende lo visible. Con cada paso que daba entre los surcos, el sembrador sentía que algo profundo crecía dentro de él, como si él mismo fuera tierra fértil donde la semilla de aquel mensaje echaba raíces. La convicción de su misión se entrelazaba con cada textura y aroma de la mañana, transformando el rocío en perlas de esperanza y la luz en caminos aún no explorados. Comprendía que la tierra, en todas sus formas, refleja la diversidad del alma humana, y cada espacio merecía escuchar la canción del amor divino. Mientras la luz del amanecer continuaba expandiéndose, bañando el mundo en un resplandor dorado, el sembrador alzó los ojos al cielo. Sabía que el trabajo no sería sencillo, que la tarea de esparcir aquellas semillas requería de paciencia y fe sin límites. Y, sin embargo, su espíritu no flaqueaba. Comprendía que cada semilla albergaba un potencial precioso, y que, al igual que un corazón dispuesto a abrirse, incluso el terreno más árido podría llegar a florecer si se le daba la oportunidad de intentarlo. De repente, el sembrador se detuvo, sintiendo la tierra bajo sus pies como un latido constante. Esa tierra, diversa y vasta, era el lienzo perfecto para aquella nueva visión que había sido revelada. Un lienzo donde las caricias del sol y las lágrimas de la lluvia serían los artistas de una obra completa y eterna, una obra de vida, crecimiento y redención. Y así, con cada paso, el sembrador se comprometió a ser el custodio de aquella promesa, un mensajero de la buena nueva universal. Movido por el viento que cargaba historias y promesas ancestrales, el sembrador comenzó a preparar sus semillas, consciente de que cada una de ellas sería un pequeño milagro, un fragmento de amor divino dispuesto a ponerse en manos del destino. Con cada grano, se recordaba que las barreras del suelo son solamente pruebas para la perseverancia del espíritu, que el alma humana siempre puede hallar formas de nutrir esa pequeña chispa de vida en su interior. Y así, el sembrador comenzó a caminar hacia lo desconocido,
hacia terrenos pedregosos, espinos y tierras fértiles, sabiendo que el verdadero propósito de su misión no era simplemente cultivar plantas, sino cultivar la fe, la esperanza y el amor. Marchaba con la firme convicción de que su tarea podía transformar no solo la tierra que surcaba cada día, sino también los corazones de aquellos que encontrarían en sus frutos la representación tangible de una verdad eterna y universal. Bajo aquel amanecer, entre el murmullo del viento y el centelleo de las semillas, se marcaba el inicio de un camino destinado a tocar las almas de quienes, al igual que el terreno, reciben y comparten las bondades de las semillas del amor sin fronteras. Y así, la historia del sembrador comenzaba, no como un simple relato, sino como un eco de la voz divina, resonando a través del tiempo y el espacio, llamándonos a todos a la bendición de compartir nuestra luz interior. Capítulo 2. Preparando el camino. La aurora apenas susurraba promesas de un nuevo día cuando el sembrador, movido por un propósito renovado, llenó su zurrón con las semillas que eran parte de la misión revelada. Cada semilla, minúscula en apariencia, encapsulaba el misterio de la vida. El sembrador sabía que su tarea no era simplemente un acto de plantar, sino una caminata espiritual donde su fe se entrelazaría con la tierra. Con una reverencia que se percibía en el aire, partió hacia horizontes que aún no conocía. A paso firme, su figura avanzaba por senderos polvorientos y desconocidos, esos caminos que apenas habían sido tocados por pies humanos. Parecía que las mismas piedras y caminos guardaban en sus grietas historias de tiempos inmemoriales, susurrando viejos relatos de esperanza y desamparo. El viento, fiel amigo y guía, danzaba alrededor del sembrador. En sus caricias etéreas, traía consigo ecos de oraciones antiguas, murmullos de aquellos que habían caminado estos suelos antes que él. Fue entonces, entre susurros de hojas y murmullos del clima, que el sembrador escuchó la voz de una anciana, casi como un canto que rompía el silencio. Era la voz de generaciones pasadas que sembraron amor en terrenos que antes se creían perdidos. Cada paso era una nota en la sinfonía silenciosa que componía aquel momento. Las colinas arrundaban una mezcla de colores ocres y verdes, mientras nubes pasajeras proyectaban sombras que danzaban al ritmo de la marcha del sembrador. En esta comunión con la naturaleza, entendió que su labor se extendía más allá del simple acto de arrojar semillas, era un pacto con la creación misma, un testimonio de la fe en el potencial oculto de cada rincón olvidado. Mientras avanzaba, muchas veces el camino desaparecía, sustituido por matorrales espinosos o piedras que parecían querer detener su misión. No se achicó ante tales dificultades. Comprendía que la senda recta nunca es la más noble ni la más instructiva. En esos momentos, deteniéndose para recobrar aliento y planificar su avance, murmuraba una oración, sencilla y cargada de significado: guíame, Señor, que mi mano siembre con amor y discernimiento. El sembrador, consciente de su trascendente tarea, entregaba su esperanza a la tierra con cada semilla que de su mano escapaba. Sabía que algunas encontrarían refugio y otras perecerían en la indomable lucha contra la adversidad. Pero esa incertidumbre no era motivo de desaliento, sino más bien una oportunidad para el milagro, que la gracia floreciese donde menos se esperaba. Más allá del simple acto de sembrar, su travesía se convertía en un sendero de enseñanza. En cada terreno que pisaba, el sembrador veía reflejados los retos y las pruebas del espíritu humano. Las piedras representaban los corazones endurecidos, los espinos, las distracciones de la vida que incluso al alma más devota desvían de su curso. El viento que arremolinaba a su alrededor, el impulso divino que le recordó que incluso los terrenos más abruptos se pueden labrar con amor. El sembrador tenía muy claro que su trabajo no sería recompensado al instante. Con paciencia infinita confiaba en que, aunque no todas las semillas encontrarían su camino hacia la germinación, cada una llevaba dentro de sí el potencial de la transformación, una transformación que alcanzaría no solo la tierra sino a la comunidad que inevitablemente se vería afectada por sus esfuerzos. Una tarde, mientras el sol se ocultaba bañado en tonos dorados, el sembrador se detuvo para descansar. Observó a lo lejos una humilde aldea cuyas chimeneas exhalaban tenues cortinas de humo. Aquella visión suscitó en él la imagen de todos aquellos que habían de beneficiarse algún día de su obra. Visualizó familias conversando bajo el techo de la fe compartida, niños corriendo en caminos donde el amor crecía como flores en primavera. El sembrador cerró los ojos y dejó que el viento lamiera su rostro con frescas promesas.
En el silencio de su corazón, escuchó de nuevo al viento, que en un susurro celestial le recordó la poderosa lección que había aprendido al iniciar su misión: ama en acción como lo haces en pensamiento. Con una renovada determinación, el sembrador retomó su trayecto, ahora con más conciencia de la magnitud de su obra. Entendió que su tarea era una ofrenda, una alabanza viviente que transformaba cada puñado de tierra en un santuario de esperanza y posibilidad. Y así, bajo la vasta e infinita cúpula del universo, continuó esparciendo semillas sobre terrenos que nadie más había considerado, sabiendo que cada acto de amor es, en sí mismo, un cielo a descubrir. El sembrador avanzó hacia el horizonte, paso a paso, con la convicción de que el camino que estaba preparando llevaría a una cosecha donde cada alma tendría la oportunidad de resonar con la verdad que cada semilla guardaba en su esencia, un reflejo del divino diseño que todo lo abarca. Capítulo 3. El terreno pedregoso. En las horas tempranas de un día que prometía ser cálido y claro, el sembrador se encontraba al borde de aquel terreno pedregoso. Un viento suave soplaba, acariciando las piedras que parecían desafiar la vida con su brusquedad y frialdad. Sus ojos, acostumbrados a leer el lenguaje de la tierra y el cielo, se posaron sobre la extensión rocosa con una determinación que solo el amor más puro puede inspirar. En su mente resonaban las palabras sagradas que había escuchado aquella mañana en el campo, como un susurro que recorría su alma, llevándolo más allá de las apariencias. Era un terreno que otros habían evitado, considerando su aridez como un presagio de futilidad. Sin embargo, el sembrador veía más allá de la corteza impenetrable del suelo. En cada grieta, en cada sombra y bajo cada piedra, percibía una historia de potencial, una silenciosa promesa de lo que podría ser si se le brindaba la oportunidad. La aridez era solo la superficie de un mar de posibilidad esperando el toque de la gracia. Con cada paso que daba sobre las piedras, el sembrador sentía la resistencia en sus pies, pero también una conexión profunda con la tierra que lo llamaba a dar, a ofrecer sin esperar. Al abrir su zurrón repleto de semillas, sus manos se movieron con una destreza adquirida en años de siembra y cosecha. No era solo el grano lo que esparcía, sino una fe inquebrantable en que el mensaje divino tenía el poder de penetrar incluso en los corazones más endurecidos. Mientras lanzaba las semillas, el aire parecía cambiar a su alrededor, como si el viento mismo aplaudiera su audaz misión. El caer de cada semilla, un susurro de esperanza, una oración no pronunciada hecha realidad. Sabía que muchas de esas semillas no encontrarían hogar, algunas se perderían entre las piedras, orilladas por el sol implacable o atrapadas por la falta de agua, pero no era su deber seleccionar, sino simplemente entregar, permitir que la gracia actuara donde ella decidiera florecer. El sembrador, con su mirada y su corazón elevados, oró silenciosamente por el terreno, pidiendo al Creador que ablandara la dureza del mismo como un reflejo de la misericordia que ablanda los corazones. Comprendía que la tierra pedregosa era un símbolo de las almas que se habían endurecido por el dolor, la pérdida o la desesperanza. Pero incluso en la roca más dura, Dios puede abrir camino al amor, un pensamiento que lo llenaba de una paz indescriptible. A medida que el sol continuaba su arco dorado en el cielo, el sembrador no paró de avanzar, esparciendo constantemente, confiado en que sus esfuerzos no eran en vano. Con cada paso, escuchaba el eco de las enseñanzas que habían guiado su vida, recordando que la fe, para ser verdadera, debe ser alimentada incluso ante la incertidumbre de resultados visibles. Los caminos del Señor son misteriosos, y estaba seguro de que su labor ya había sido bendecida. Finalmente, alzando la vista sobre la extensión pedregosa, el sembrador contempló el paisaje, ahora lleno de secretos y esperanzas enterradas bajo las piedras. Se dio cuenta de que, en ese acto de entrega incondicional, él mismo había sido transformado, su propio corazón suavizado por la plenitud del amor que había derramado. Cada semilla, aunque pequeña y aparentemente insignificante, era una declaración de fe en que el cambio es posible cuando la luz divina toca incluso el lugar más oscuro. Mientras se apartaba del terreno, el sembrador sintió la suave caricia del viento en su rostro, una confirmación de que su labor no había sido en vano. Sabía que en aquel terreno, aunque tan desafiante, había dejado un legado de fe que podía algún día brotar en bondad y verdad. Y con esa certeza, su espíritu permaneció en paz, su misión reflejada en cada paso firme que daba hacia las vastas tierras aún esperando su toque. Llamado a la acción, si alguna vez has sentido la transformación tocando las partes duras de tu vida, considera compartir esta historia.
Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete, dale me gusta, y cuéntanos qué señales espirituales has vivido. Capítulo 4. Los espinos en el camino. El sol se había alzado más alto en el cielo, lanzando sus rayos con determinación sobre el terreno por el que ahora caminaba el sembrador. El aire estaba cargado con el perfume casi imperceptible de las hierbas silvestres que crecían entre las piedras, y el viento había disminuido su murmullo a un susurro sutil, como si aguarda en respetuosa expectativa de lo que estaba por suceder. Ante él, se extendía un panorama de espinos y malezas, un campo donde el caos parecía gobernar sobre el orden, donde la lucha por la supervivencia se hacía visible en cada retorcida rama y en cada hoja acerada. El sembrador se detuvo por un momento, evaluando el desafiante terreno. Aquí, donde los espinos poseían una voluntad propia, la vida se enredaba en una batalla constante por la luz. Sin embargo, su corazón no dudaba. Había aprendido a mirar más allá de lo que los ojos podían ver, sabía que este lugar no era un campo de imposibilidades, sino un escenario para la esperanza paradójica. Con la certeza que solo el amor puede dar, sacó de su zurrón un puñado de semillas, aquellas pequeñas promesas de vida que chorreaban potencial, contenido en cada pétalo aún por nacer. Con un movimiento decidido, arrojó las semillas hacia adelante, viéndolas volar como pequeñas estrellas fugaces antes de aterrizar entre las espinas. Parecían débiles, casi insignificantes ante la maraña amenazante, pero en ese acto el sembrador depositaba una fe que trasciende lo visible. Entonces, recordó las enseñanzas antiguas que habían guiado su camino hasta este momento: las distracciones y las preocupaciones son como esos espinos. La riqueza de este mundo, sus engañosas promesas de seguridad y placer, tienden a ahogar la magia silente de las semillas divinas que buscan crecer en el alma humana. Aún así, el sembrador conocía la verdad sencilla y poderosa: en cada corazón existe un rincón donde los espinos no pueden llegar, un santuario a salvo de las emergencias y ansiedades diarias, un terreno sagrado donde los susurros celestiales echan raíces y florecen. Mientras las semillas se asentaban, la brisa parecía llevar al sembrador un eco de esperanza. Sabía que no todas prosperarían. Las espinas reclamarían su cuota, sofocando algunas con sus exigencias insaciables. Sin embargo, no claudicaría. A pesar del caos, esas semillas podían encontrar sus lugares de refugio, un resquicio entre las zarzas desde donde iniciar su ascenso hacia la luz del sol. Lo observó todo con la paciencia infinita de quien conoce los ciclos de la naturaleza, de quien ha sido testigo de cómo lo dado por perdido puede transformarse en un milagro. Podía ver en su mente la posibilidad de una semilla emergente, su tallo flexionándose, abriendo paso tenazmente a través de espinos y sombras, alcanzando por fin los rayos cálidos del sol. En esa imagen había un reflejo profundo del viaje espiritual al que todos están llamados, una lucha constante contra las distracciones que constriñen el espíritu, pero siempre con la promesa del crecimiento y la revelación divina. Contradictorio como pudiera parecer, era allí, entre los espinos, donde podía encontrarse la bendición oculta del desafío. En el ruido y la agitación, se aprende a escuchar con el corazón. Entre oscuridades tangibles, uno despierta a la luz auténtica que reside en su interior. Así era la vida espiritual, entendió el sembrador: cada espina, una lección, cada lección, un peldaño más cerca de lo divino. Con un gesto reverente, el sembrador recogió el zurrón y se dispuso a continuar su marcha. Tras él, el campo de espinos se quedó inmóvil por un momento, como si compartiera el sentimiento de expectación ante lo eterno. El sembrador desafió la incertidumbre con valentía y se adentró en el camino que le llevaba a terrenos nuevos, sabiendo que el eco de cada semilla, en su tiempo debido, resonará eternamente en el gran jardín que es el alma del mundo. En este acto de sembrar entre los espinos, el sembrador había impartido una lección invaluable: que en el enfrentamiento y el desafío, el espíritu encuentra su cauce, y que cada alma, pese a las distracciones y luchas que enfrentan, lleva dentro un terreno sagrado dispuesto a florecer cuando es tocado por el amor incondicional de lo divino. Llamado a la acción, si sientes que los espinos han estado asfixiando tus sueños, recuerda que siempre hay espacio para el crecimiento divino. Escribe "sí, estoy listo" en los comentarios si crees que dentro de cada desafío hay una oportunidad para renacer y florecer. Capítulo 5. La tierra fértil. Las primeras luces del amanecer derramaban un suave resplandor dorado sobre el horizonte, y el sembrador,
con pasos firmes pero silenciosos, se dirigió hacia aquel rincón del campo donde la tierra prometía vida en abundancia. Era un lugar sagrado, venerado por generaciones de agricultores como el más fértil de toda la comarca. Al llegar, el suelo emitía un aroma acogedor, tibio y rico, prometiéndole a cada semilla una posibilidad de prosperidad. El sembrador se detuvo un momento, cerró sus ojos, y respiró profundamente, permitiendo que la sensación de expectativa y esperanza llenara su ser. Sus manos, endurecidas por años de labor, se introdujeron en el zurrón que contenía las pequeñas semillas. Con una sonrisa tranquila y un susurro de fe, comenzó a sembrar. Las semillas caían como pequeñas promesas de vida, meses de arduo trabajo anticipando la cosecha. Una por una, se incrustaban en el suelo, cada una un testamento del amor del sembrador por su tierra, por su creación. Visualizó el potencial oculto en cada una de ellas, una promesa de lo eterno, esperando florecer. El viento, eterno compañero, parecía soplar con entusiasmo, danzando alrededor del sembrador y acompañando la caída de cada semilla con un susurro de aliento. Era como si el susurro del espíritu, aquel que había escuchado desde ese primer amanecer revelador, lo guiara hacia aquel glorioso destino. Y así, con cada paso, con cada movimiento de su brazo, la tierra absorbía la vida que él ofrecía, la aceptación que su fe le dictaba. Mientras tanto, los pájaros del cielo observaban desde las alturas, cuidadosamente, como ángeles vigilantes ante un acto divino. Su canto se unía en armonía con la melodía del viento, creando una sinfonía natural que resonaba profundamente en el corazón del sembrador. Él recordaba las palabras del sabio, aquellas que decían que quien siembra justicia cosecha amor. Y en ese momento, lo comprendió con claridad, cada semilla que caía en la tierra fértil era un acto de amor, un acto de justicia. Con cada puñado de semillas esparcidas, brotaban de su memoria las historias que le contaba su abuelo acerca de este campo, sobre cómo el amor y la devoción eran las verdaderas fuentes de fertilidad. Recordaba las historias bíblicas que había escuchado en su infancia, relatos de hombres y mujeres que, a lo largo de la historia, habían entendido este profundo secreto, este regalo de la creación. Y ahora, como ellos, él estaba llevando a cabo un acto de fe, depositando lo que tenía en algo que no podía ver pero sí creer. El tiempo pasaba casi desapercibido, el sol ascendía lentamente, bañando el campo y las colinas cercanas con su cálida luz. El sembrador se perdía en la tarea, su corazón latiendo al ritmo del viento, su alma en sintonía con la tierra. Sentía una conexión profunda y espiritual con todos los que habían sembrado antes que él, aquellos que habían comprendido que la verdadera riqueza se halla en compartir no solo lo que tenemos, sino lo que somos. Mientras continuaba esparciendo semillas, pensaba en los frutos que esta tierra fértil produciría. No únicamente en términos de cosecha tangible, sino en las vidas impactadas, en las bocas alimentadas, en los corazones tocados. Cada planta que brotara sería una metáfora de una existencia renovada, de una esperanza nacida de la tierra misma. En su mente, cada semilla se convertía en una historia, en una oportunidad para un nuevo comienzo. Finalmente, al culminar su labor, se detuvo para observar el campo una más vez. Estaba exhausto, pero era aquel tipo de cansancio que lleva consigo una satisfacción y una paz profundas. Sabía que el trabajo del sembrador no termina en el momento de depositar sus semillas, sino que continúa en la paciencia, en la espera expectante del crecimiento y en el amor que se entrega en el cuidado diario del campo. Sintió, en su corazón, una suave voz que le recordaba que todo acto de amor y fe, aunque parezca pequeño, puede producir una cosecha insospechada. Durante esos momentos de espera y esperanza, entendió que la tierra fértil no era solo un lugar físico, sino también un símbolo del corazón humano, que con amor y fe también puede florecer de maneras inesperadas y maravillosas. Con el calor del sol acariciando su rostro, recogió sus herramientas y comenzó a caminar de regreso al pueblo. Los ecos del campo fértil y su promesa aún resplandecían en su mente. Sus pensamientos volaron a aquel futuro cercano cuando las semillas germinarían, un recordatorio de que la verdadera vida está en la capacidad de dar y recibir amor, sin reservas, como el sembrador de almas que él era. Al final, lo que había sembrado no era simplemente semilla, sino una parte de su espíritu que buscaba tocar a quienes le rodeaban, llevando esperanza y fe al solitario mundo de lo humano. Capítulo 6. La conversación con el cielo.
El firmamento nocturno se extendía como un manto infinito sobre las colinas de Palestina, un lienzo colmado de estrellas que titilaban como ojos vigilantes, eternos. Allí, en medio del susurro de la brisa y el canto lejano de algún ave nocturna, el sembrador se encontraba en una contemplación profunda y serena. Había recorrido un largo camino desde la revelación en la amanecida y cada paso suyo resonaba ahora como una sinfonía que alcanzaba su clímax. Sentado sobre una roca salpicada de musgo, dejó que su espíritu dialogara con los cielos, un intercambio silencioso donde el corazón se abría como un libro antiguo lleno de sabiduría y anhelos. En la penumbra, se arrodilló, sintiendo la tierra cálida y respiró profundamente el aire que olía a promesas y destinos por cumplir. Padre, susurró, gracias por este día y cada lección que he sembrado en los corazones de muchos campos. Haz que mis manos sigan diligentes en esta misión de amor sin fin. El eco de su oración parecía vibrar en el aire, resonando en cada astro como un cántico compartido. Mientras hablaba, imágenes de tierras pedregosas y espinosas danzaron en su mente como recuerdos grabados en el pergamino del tiempo. Aquellos terrenos que, en un inicio, parecían imposibles de fecundar, ahora eran discípulos del milagro de la vida. Incluso los espinos, que desafiaban las manos del sembrador, se habían traducido en santuarios para la semilla de la fe. Has demostrado que el amor no conoce límites, continuó, su voz apenas más fuerte que un suspiro, que toda vida es digna de recibir, crecer, y florecer bajo tu luz bendita. Bajo el palco del cielo estrellado, una lágrima cálida rodó por su mejilla, como ofrenda silenciosa al amor que saturaba su alma. Era ahora más consciente que nunca de que el acto de sembrar no era solo un ejercicio físico, sino un viaje espiritual que unía el polvo del hombre con lo sagrado. En la fecundidad de su tarea, había descubierto un reflejo de la divinidad misma. Entonces, el viento danzó otra vez a su alrededor, como queriendo recordarle la fresca voz que le había instado aquella mañana a esparcir cada semilla sin distinción. Sonrió, comprendiendo la gracia en su plenitud. El amor divino no hace acepción de tierras ni corazones, sino que se arraiga en cada oportunidad, en cada ser. Con el rocío acariciando sus rodillas, un claro amanecer comenzó a perfilarse en el horizonte, pincelando el cielo con tonalidades suaves de esperanza. El sembrador, iluminado por la luz temprana, se levantó fortalecido, sabiendo que su conversación con el cielo no había sido un monólogo sin respuesta, había sido ungido con un entendimiento profundo de su propósito eterno, compartir y amar sin reservas. Recuérdanos siempre, murmuró mientras se perdía entre las sombras danzantes de olivos y cipreses, que somos tus instrumentos para llevar la fuerza transformadora del amor a cada rincón oscuro. Y así, con el corazón renovado por la comunión celestial, volvió a casa, cuidando cada paso como si fuera un rezo. Los días pasarían, y las semillas continuarían cayendo sobre la tierra, pero en aquella noche, se había sembrado en su espíritu la certeza más pura, que el amor incondicional es la esencia que construye puentes entre el cielo y la humanidad. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete, dale me gusta, y comparte qué señales espirituales has vivido. Capítulo 7. La comunidad y la cosecha compartida. Fue una mañana bañada por una luz dorada que anunciaba el principio del tiempo de la cosecha. El aire estaba impregnado con la fragancia dulce y terrosa de las plantas maduras, y el murmullo de la comunidad comenzaba a desplegarse por el pueblo, como un canto de agradecimiento que surgía desde las profundidades de los corazones que habían sido testigos de la transformación extraordinaria que trascendía toda expectativa. La noticia del sembrador y su misionera labor había recorrido la aldea y sus alrededores, inspirando conversaciones en las plazas, en los hogares, y hasta en los caminos polvorientos por donde transitaban las carretas. De los terrenos imposibles, de las tierras endurecidas y de las fértiles por igual, había brotado una abundancia que nadie había imaginado. En un mundo donde se creía que solo los campos bien cultivados podían dar fruto, el sembrador había demostrado que cada centímetro de tierra estaba preñado de posibilidad, si se le daba la oportunidad de expresarse. Aquella mañana, la comunidad se reunió en los campos para presenciar la milagrosa cosecha. Las sombras del trabajo se habían disipado y en su lugar resplandecía un sentido de camaradería y celebración. Hombres, mujeres, ancianos y niños por igual tenían sus manos listas para colaborar, sus almas abiertas a recibir las enseñanzas que las semillas transformadas habían reservado para ellos. El sembrador, con su andar sereno y su porte humilde,
Se erguía entre los surcos bañados por el sol, una figura silenciosa pero poderosa que reflejaba la devoción personificada. Era el faro que había guiado a sus vecinos no solo en la siembra, sino también en la forma de interpretar la vida a través del prisma de la fe y la esperanza. Con cada planta que retiraban del suelo, los aldeanos se asombraban por la diversidad de frutos, algunos más pequeños y modestos, otros exuberantes y espléndidos. Cada uno, independientemente de su tamaño o forma, era una prueba tangible de que el esfuerzo de sembrar sin juicio, sino con amor incondicional, había sido recompensado con generosidad celestial. En la naturaleza de cada fruto había una historia que contar, un recordatorio de que en la tierra de este mundo, somos igualmente sembradores y aptos para ser el terreno generoso o árido que puede nutrir a otros. El ambiente se llenó de risas y bromas, mientras la gente se pasaba entre sí cestas llenas de los regalos de la tierra. Los niños corrían entre los surcos, con las caras manchadas por jugos de frutas dulces, en tanto que los mayores intercambiaban historias de cómo sus vidas habían sido tocadas por lo que algunos llamaban un milagro. Entre la multitud, una anciana se acercó al sembrador con pasos vacilantes pero llenos de determinación. Sus ojos, nublados por el paso del tiempo, brillaban con una sabiduría profunda y serena. ¿Te das cuenta de lo que ha hecho esta cosecha por nosotros?, le preguntó en un susurro, apenas audible entre el bullicio. El sembrador, con una sonrisa suave, asintió. No fue mi mano sola, sino el deseo de dar una oportunidad a todas las voces de la tierra. Todos ustedes, cada uno que ha trabajado y creído, ha sido parte de este milagro compartido, respondió. La anciana le tomó las manos y las apretó con fuerza, su gratitud irradiaba como un aura invisible. Eres el sembrador de almas, expresó en reverencia, sus palabras una bendición y una proclamación al mismo tiempo. Tu legado no es solo esta cosecha, sino la enseñanza de que nuestra comunidad está unida por la oportunidad de crecer juntos. Las palabras de la anciana resonaron entre los presentes, que asintieron con emociones y miradas conmovidas. El sembrador había sembrado no solo frutas, sino también semillas en sus corazones, inspirando una comunidad que entendía ahora que el amor se multiplica cuando se entrega sin reservas. Mientras el día se iba acercando al ocaso, la comunidad se retiró de los campos, cargando no solo cestas llenas de comida, sino también corazones rebosantes de agradecimiento. El sol, como un peregrino que solo hace una pausa para observar la vida, se estaba hundiendo tras las colinas, dejando un manto de colores que pintaban el cielo como una obra maestra celestial. En esta luz se erigía el sembrador, contemplando la obra conjunta que había traído prosperidad y unidad a su gente. Su corazón sabía que este era un capítulo en un libro que aún no había sido concluido, pero que ya resonaba eternamente con la promesa de amor sin condiciones y eternas cosechas de fe. El legado del sembrador perduraría más allá de su tiempo en la tierra, inmortalizado no en mármol ni en monumentos, sino en los actos amables y las manos de aquellos que entienden que cada semilla, como cada alma, tiene el derecho y la capacidad de convertirse en una manifestación divina de amor universal. Un amor que, como el sembrador ha enseñado, es para todos sin excepción y prospera en el corazón de quienes eligen abrirse al milagro del Espíritu. Epílogo, un legado eterno. A medida que el sol caía al final de esa jornada, el sembrador se sentó bajo la sombra de un antiguo olivo que había sido testigo mudo de su labor incansable. El horizonte se encendía en un crepúsculo dorado, y un silencio sagrado envolvía el paisaje. En ese instante de profunda paz, sentía que algo más allá de lo terrenal se movía en aquel lugar, una presencia suave, amorosa, que acariciaba su espíritu cansado y sembrado de gratitud. Las verdades simples y contundentes que había compartido con la comunidad convertían su existencia en un acto de legítima adoración. Había venido a entender que las semillas lanzadas no solo germinan en la tierra, sino también en los corazones de quienes las reciben. Una legión de pequeños milagros brotaba en la vida diaria, en las palabras compartidas entre vecinos, en el apoyo mutuo entre quienes comprendieron que cada uno es un terreno capaz de dar fruto. A lo lejos, los niños corrían atrapando mariposas que revoloteaban sobre las flores, evidencia viva del florecimiento provocado por el sembrador. Eran símbolos de la renovación de la vida, libres y llenos de colorido, tocando los corazones de todos los que los contemplaban. Cada carcajada de aquellos pequeños era un eco del espíritu del sembrador, un testimonio del amor que se expande sin límites. Aquella comunidad se transformó,
entendiendo que la verdadera fertilidad se encuentra en un espíritu dispuesto a recibir y dar. Las personas comenzaron a verse unos a otros con nuevos ojos, más allá de diferencias insignificantes, en un festival de colores, lenguas y costumbres que ahora florecían como un solo campo de trigo. En cada gesto de bondad, en cada mirada de compasión, renacía la esencia de un legado que había cobrado vida a través de la metáfora del sembrador divino. El anciano agricultor reflexionó en silencio, sus ojos brillaban con lágrimas, no de tristeza, sino de una alegría silenciosa y expansiva. Había vivido para ver el poder del amor incondicional transformado en acción cotidiana, expandiéndose como una sinfonía bajo el manto estrellado del cielo. Un último rayo de sol atravesó las ramas del olivo, iluminando sus manos curtidas que habían sostenido las semillas de esperanza. La vida continúa, y el aleteo de aquellas mariposas no es más que el comienzo de nuevas historias que no podrán ser contenidas por el tiempo. Las semillas del amor, sembradas con pureza, siempre encuentran su camino aún en los terrenos más inesperados. Este es el legado eterno, un canto inmortal que se seguirá repitiendo en cada rincón del mundo, allá donde un corazón esté listo para recibir. El sembrador, con una paz que trascendía el entendimiento, comprendió que había plantado más que semillas, había sembrado un legado de amor que eternamente recordará que todos, sin excepción, estamos llamados a florecer juntos en esta vasta finca llamada humanidad. Si esta historia ha calentado tu corazón y deseas descubrir más relatos que inspiran y transforman, considera suscribirte y dejar un me gusta. Permanece atento, pues muchas más revelaciones nos esperan para avivar nuestras almas y caminar juntos en fe y esperanza. Comparte esta enseñanza y ayúdanos a iluminar el corazón de otros. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a acompañarnos en este viaje de revelación continua. Dale like, comparte este mensaje y suscríbete para no perderte las próximas escenas donde la palabra se convierte en imagen y cada enseñanza deja huella. Porque en Enigma Divino, cada historia es una semilla y cada alma, tierra fértil.